Eso. Hola, ¿cómo están? Eh, Suena fuerte eso que dijo, la responsabilidad, pero es verdad, uno toma esa responsabilidad y, bueno, estamos dispuestos a lo que Dios quiera hablar a nuestras vidas, así que la verdad yo estoy muy contento por poder estar en este lugar. La verdad es que estoy un poco nervioso también, un poco, a pesar de que me preparé y todo, habitualmente lo hago, pero estoy un poco nervioso. Así que, bueno, eh, quisiera partir el día de hoy eh, y la verdad quisiera partir un poco distinto, no como lo hacemos habitualmente. Habitualmente leemos un versículo de la palabra y partimos, pero el día de hoy quisiera hablarles acerca de, no se trata de religión, sino que se trata, o más bien Jesús es vida plena y abundante. Era lo que habíamos dicho o lo que habían mandado por el grupo. Eh, y la verdad es que es sumamente interesante este punto. No sé si va a ser un tremendo mensaje, un mensaje evangelístico, que habitualmente uno hace un mensaje evangelístico ahí como para animar a la gente, pero es lo que sentí de parte de Dios, así que eh, bueno, sin más preámbulos les quiero hablar acerca de Jesús es vida plena y abundante. Y partimos en el nombre del Señor Jesús. Ya. Seguramente no les suene a ustedes el nombre de Karl Walenda. Eh, Probablemente ustedes están preguntándose quién es este personaje. Y bueno, ese personaje es un conocido equilibrista que murió en el año 1978 al caerse de la cuerda floja en una exhibición. Walenda era, como para ponerlo en contexto, era un tremendo equilibrista, muy famoso, reconocido, que era reconocido por hacer arriesgadas acrobacias sobre la cuerda floja. Y en muchas ocasiones lo hacía inclusive sin red, es decir, estaba acostumbrado a eso. Y ese año, el año que él estaba hablando, en una exhibición, en el año 1978, en una exhibición en San Juan de Puerto Rico, se cayó. Se cayó y lamentablemente murió. Lo interesante de esto es que en los días posteriores a su muerte, su mujer, la mujer de Karl Walenda, declaró algunas cosas que fueron muy interesantes. Dijo que en los últimos meses, donde está su marido, estaba constantemente pensando en una posible caída. Él estaba constantemente pensando también en lo peligroso que era hacer esa hazaña que tenía que hacer. Y que además, Walenda eh, se estaba dedicando mucho más a revisar personalmente la instalación de los cables por donde cruzaría el día de su fatal desgracia. Algo que nunca había hecho ni se había preocupado de hacer antes. Para su esposa, Karl Walenda, y esto es lo interesante, había destinado todas sus energías a no caerse de la cuerda, mucho más que en caminar sobre la cuerda. Él había destinado toda su energía en no caerse y sacando el foco en el hecho de caminar sobre la cuerda. Dejó de centrar su esfuerzo en cruzar la cuerda y se enfocó en no caerse. Entonces, lo que pasó fue todo lo contrario. Se cayó. El miedo a caerse lo hizo caerse, propiamente tal. No disfrutó de lo que estaba haciendo, no disfrutó de su pasión, se concentró en sus posibles errores y eso fue precisamente lo que lo hizo errar. Su corazón probablemente estaba consumido por el miedo, probablemente estaba consumido por ese miedo que lamentablemente lo llevó a la muerte. Tristemente, la religión que rodea al mundo cristiano evangélico está cargado de historias como la historia de Karl Walenda. Personas gobernadas por el miedo, por el temor a caer, el temor a fallar, el temor a equivocarse, el miedo irracional de las opiniones de los demás, a propósito de que vivimos en un mundo de muchas opiniones, que todo el mundo opina acerca de nuestras vidas, al qué dirán. ¿Se han fijado? Que o sea, eso es así. A veces la gente vive por el qué dirán y no precisamente por lo que debemos hacer, que es caminar en Dios.
y vivimos con el miedo irracional de cumplir las expectativas de todos los demás, menos la de Dios. Y esto hace que todos los miedos de las personas, sean mayores en el fondo a la increíble vida abundante, plena, que Dios nos ofrece. Me gustaba el texto que ponían dentro de que, a pesar de que no lo leí, pero me gustaba mucho el texto que habían puesto en el ¿cómo se llama? En el eslogan, puede ser el post, el afiche, eso. Me gustaba mucho el texto que ponían en el afiche porque hablaba precisamente de eso y realmente es en lo que me estaba basando también en cierta forma, en el texto que estaba pensando, que el diablo no ha venido a otra cosa más que a destruir, a romper con cosas, a romper nuestra relación con Cristo, a romper nuestra conexión con Él, y eso lo hace de una manera muy buena, lo hace de una manera muy buena o muy estratégicamente, y finalmente lo logra. Por lo tanto, hoy quiero hablarles como para poder hablar acerca de eso, quisiera a ustedes invitarlos a reflexionar un poco. ¿Cuáles son las motivaciones que nosotros tenemos para seguir a Dios? ¿Cuáles son las motivaciones que nosotros tenemos para seguir a Jesús? Seguimos a Jesús por lo que dice Juan capítulo 15, verso 5, que habla acerca de que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. ¿Vivimos por la relación que tenemos con Dios o vivimos por el miedo? Vivimos por el miedo a lo que Él nos puede hacer. ¿Dónde está puesto nuestro foco? ¿Nuestro foco está puesto en amar y disfrutar de todo lo que Él nos da? ¿O nuestro foco está en el miedo a lo que Dios hará, nos puede hacer a nosotros? Y con esa pregunta quisiera comenzar. Bueno, la historia de la religión y el cristianismo está cargado de episodios en donde aquellos que querían seguir a Cristo debían cumplir con una serie de imposibles requisitos. Ustedes pueden verlo desde el principio así, minuto cero, Jesús muere en la cruz, y ya había personas que ponían yugos sobre otros para que no se diera cumplimiento a lo que Jesús quería darnos, que era una vida plena y abundante. Desde el primer siglo podemos ver, por ejemplo, al apóstol Pablo, donde tuvo que advertir que el verdadero evangelio estaba siendo adulterado, estaba siendo modificado. Si ustedes se ponen a analizar el libro de Gálatas, encontramos un pueblo que se estaba desviando la atención del evangelio puro, agregando exigencias propias del tiempo de la ley para acceder a la salvación. Es terrible. Esto fue algo que el apóstol Pablo reprendió con mucha dureza. Gálatas lo escribe el apóstol Pablo, como bien les decía, aproximadamente 49 años después de Cristo. Imagínense, así, muy poco. Desde los inicios prácticamente del cristianismo, que podemos visualizar los problemas del legalismo, del poner un yugo sobre lo que Jesús quiere darnos, que es la gracia, que es su gracia. Y les voy a leer lo que dice Gálatas capítulo 1. Dice Pablo, dice: estoy horrorizado, es la Nueva Traducción Viviente por si acaso. Estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios. ¿Quién los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo? Bueno, no era una pregunta, me equivoqué. ¿Quién los llamó? Era una afirmación de Pablo. ¿Quién los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo? Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en lo absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición. Eso lo dijo Pablo. Sí, súper duro, súper tajante. Y esto pasaba porque algunos estaban enseñando que debían cumplir con algunas exigencias de la ley de ese tiempo. Acá el apóstol Pablo le está recordando que no hay otro evangelio, que no hay otro mensaje de la salvación. El propósito de lo que Pablo está escribiendo a los Gálatas es poder refutar a los que enseñaban, a los creyentes que debían seguir cumpliendo las ordenanzas de la ley para poder obtener la salvación. Y llama a los cristianos a vivir una vida, pero una vida en libertad, una vida plena,
una vida abundante. Bueno, y esto se me viene a la mente porque vivimos en un contexto donde todo el mundo quiere esa vida plena. Todo el mundo quiere esa vida de felicidad, de la abundancia de Dios. Podemos ver libros, oye, sigue estos 3 pasos para llegar a la felicidad. Podemos ver incluso una película que se llama En busca de la felicidad, donde idealizan la felicidad. Y idealizan lo que es ser feliz, es ser gozoso. Idealizan lo que es alcanzar un estatus, una plenitud. Pero en ninguna forma logran representar todo lo que Cristo quiere mostrar. En ninguna forma, porque el mundo se ha distorsionado tanto que pone la felicidad en un solo ámbito. O es económico, o en el ámbito psicológico, o en el ámbito emocional, en el equilibrio de esto, cuando en realidad Dios nos quiere dar abundancia en todos los sentidos. Por eso es que Efesios habla y dice, cuando Pablo dice, yo ya los he bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en las regiones celestiales, porque Él quiere darnos toda clase de bendición, ya sea física, espiritual, psicológica, emocional, y lo quiere hacer a través de su gracia. En el siglo II, para continuar porque el tiempo se nos va, para que se hagan una idea, un chico que quería dejar el mundo para seguir a Cristo realizó la siguiente pregunta y dijo, ¿qué debo abandonar para seguir a Cristo? Le hizo una pregunta a los colegios de ese entonces. Entonces, esta fue la respuesta que él recibió. Dijo, para comenzar, la ropa muy colorida. Eso tienes que abandonar. Libérate de todo lo que haya en tu guardarropa, que no sea de color blanco. Deja de dormir con una almohada mullida. Vende tus instrumentos musicales y no comas más pan blanco. Si realmente eres sincero en tu deseo de obedecer a Cristo, no puedes darte duchas tibias, no puedes afeitarte la barba. Afeitarse es ofender a aquel que nos creó. Es intentar mejorar su obra. Sorprendente, ¿no? Esta es la respuesta que se daba en las escuelas cristianas más reconocidas del segundo siglo después de Cristo. Imagínense, 19 siglos después. Lamentablemente hoy, en el siglo XXI, sigue ocurriendo cosas parecidas. El mismo error que el apóstol Pablo les corrigió a los Gálatas suele repetirse con frecuencia. Hoy día, hay quienes siguen creyendo y predicando que deben hacer algo para obtener el favor y la salvación de Dios, que debemos hacer sacrificios, hablar de una forma, vestirnos de otra forma, tener el pelo de alguna forma o de algún color específico, que no debemos ver tal cosa o ir a tal sitio, y así que se crean listas, un sinfín de innumerables reglas. Todo esto como signo demostrativo o distintivo de una identidad, ya sea apostólica o como quieran llamarlo, pero una identidad. Estas reglas finalmente hacen que muchas personas se sientan más cargadas, más reprimidas, más agobiadas, que finalmente no disfruten ni un instante del maravilloso regalo que Dios nos dio, que es su gracia. Están muy lejos de llevar una vida plena por llevar una vida demasiado cargada. Eso es lo que quiero transmitir. Y precisamente esta es la imagen que las personas no creyentes tienen acerca de los cristianos. Nos ven como un pueblo triste, un pueblo reprimido muchas veces. Yo lo digo, cuando yo era un adolescente, yo iba a la iglesia y la verdad nunca he sido muy vergonzoso, que digamos, pero sí se sentía la presión de parte de la gente cuando oye, ¿tú eres cristiano? Sí, soy cristiano. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No, nada. Pero en el fondo igual había algo siempre, como, es que tú eres así, tú eres asá. Y muchas veces, esto, no sé, a lo mejor está siendo un poco duro, pero muchas veces la iglesia, que es el lugar donde más deberíamos encontrar libertad y deberíamos más vivir la vida plena, libre y abundante que Jesús nos ofrece, es el lugar donde más en peligro se encuentra esta vida plena. Y tenemos que entender algo: nuestra identidad no debe estar en lo que nosotros hacemos. No debe estar en lo que nosotros hacemos. No son las reglas legalistas las que nos dan la identidad. Es lo que Jesucristo hizo por nosotros
en la cruz, lo que debe marcar la diferencia, lo que debe marcar nuestra vida y la razón de nuestro vivir y de nuestra identidad. Y cuando logremos entender eso, cuando logremos tener esa identidad en Jesucristo, podremos ir transformándonos, porque todo el mundo tiene que transformarse hacia algo distinto, hacia algo mejor. Dice la palabra de Dios que nosotros los cristianos vamos como en aumento, hasta que el día es perfecto. Y eso nos habla de que llegamos probablemente mal a la iglesia, pero no llegamos mal para que nos pongan cargas, sino que llegamos mal para que Cristo haga la obra maravillosa a través de su gracia, que nos perdona día a día hacia algo superior. Si fueran por tus obras y por mis obras, y por cumplir estrictas reglas, estaríamos invalidando lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. El resultado de poder, de creer que podemos ayudar en algo, es únicamente algo que busca la gloria humana. Cuando por usted y por mis propios medios intentamos completar la salvación que Cristo ya nos dio, lo que estamos haciendo es algo tan cercano a lo que es una herejía, porque estamos tratando de suplantar lo que Cristo ya hizo por nosotros. Jesús ya nos dio libertad. Por lo tanto, no vivamos como esclavos. No nos volvamos a poner las cadenas que Cristo ya rompió. Libertad es más que gritar y alzar las manos en la iglesia o ir a la iglesia y tener una conducta eufórica, pero si no cambia nada en nuestros corazones, en nuestras vidas, eso grito y esa efervescencia, podría ser, no sirve de nada. Libertad es saber que somos libres del pecado. Libertad es entender que podemos decidir qué hacer, dónde ir, que podemos decidir hacia dónde, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que estamos haciendo. Eso es libertad. Volver a vivir en esclavitud es anular la maravillosa gracia de parte de Dios. Y quien no lo entienda así, probablemente debería reconsiderar lo que ha aprendido del Evangelio, porque Evangelio es poder transformador y es poder que transforma para poder darnos libertad y una vida plena y abundante. Cuando descubrimos la libertad que Dios nos da, nuestra vida automáticamente cambia, nuestras prioridades cambian, nuestra forma de pensar cambia, nuestro foco cambia. Claramente nuestro foco cambia para algo mucho mejor, porque Cristo nos está invitando a algo mucho mejor. Y miren lo que pasaba con los fariseos. Bueno, ustedes casi todos son sumamente estudiosos de la palabra, así que van a entender más o menos lo que les estoy tratando de transmitir. Los fariseos solían poner cargas sobre las personas. Mateo 23:4 dice, Jesús diciendo esto: aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Y esto lo dice Jesús porque sabía cómo era el corazón de los fariseos, y por eso los trata con tanta dureza. Es súper áspero esa frase. Jesús está poniendo una reprensión tremenda ahí. Y en ese mismo pasaje los llama ciegos, hipócritas, sepulcros blanqueados. Jesús realmente fue duro con ellos, porque este tipo de gente existe, y existe desde hace mucho tiempo. O sea, existe desde que Jesús ya estaba, desde los inicios de la fe. Y eso era el mensaje de los fariseos, pero en cambio el mensaje de Jesús fue distinto. Si vamos a Mateo capítulo 11, versículo 28, nuevamente leyendo la Nueva Traducción Viviente, el anterior también fue Nueva Traducción Viviente, dice: luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Mientras unos ponen duras exigencias, Jesús vino a decir: echa sobre mí tu carga. No sé si me entienden la analogía. Echa sobre mí tu carga de pecado, echa sobre mí tu carga, la carga que te han puesto tal vez líderes religiosos en algún momento de tu historia,
Echa sobre mí la carga que tienes, incluso de tu propio pensamiento, de lo que has aprendido que es el Evangelio, y desapréndelo y vuelve a aprender lo que es. Es libertad, es vida abundante, plena. Es poder vivir una vida distinta a lo que el mundo vive. El mundo vive sin esperanza. El mundo vive sin alguna, sí, bien, una esperanza, sin ninguna expectativa. Esa era la palabra que quería usar. El mundo vive sin expectativa de vida, sin pensar en lo que en que lo que viene es algo mucho mejor, en lo que viene es algo superior. Pero para los hijos de Dios sabemos que es algo superior, que algo nuevo viene y algo bueno viene. Y viene algo bueno por lo que decía anteriormente, porque cuando Pablo dice el que empezó la buena obra, que finalmente es un símil entre lo que decía antes de que el camino del justo es como la aurora, que va en aumento, el que comenzó la buena obra la perfecciona hasta llegar a su fin, hasta que el momento es perfecto. De hecho, Pablo, si usted lo puede leer, lo puede analizar, habla mucho acerca de madurez y maduros, habla acerca de que ya deberíamos estar comiendo comida sólida, porque él habla acerca de un camino, está poniendo un trazo lineal acerca de nuestra vida en Cristo. Y Hechos 15 nos enseña, dice, entonces, ¿por qué están probando a Dios, agobiando a estos seguidores con una carga que ni nosotros ni nuestros antepasados pudimos llevar? Esa era la opresión o persecución. Jesús quiere llevar esa carga pesada, porque Jesús vino a liberar a las personas de estar cargadas, de estar tan envueltas en lo que el mundo bombardea. El descanso que Jesús promete es un descanso de amor, un descanso de sanidad, un descanso de paz, una paz que solo Dios puede dar. No es el fin de nuestra labor, no es el fin de que no vamos a trabajar, porque algunos toman eso como, no, vengan a mí los que están cansados y trabajados, porque yo los voy a hacer descansar para que no descansen más. No, hay harta pega, siempre hay harta pega. Pero no es el fin de eso, sino que Dios nos quiere dar un descanso de otro tipo. Un descanso donde nos envuelven amor, sanidad, paz. Una relación con Dios transforma nuestro agotador trabajo sin sentido y nos da un sentido, nos da un propósito espiritual, nos da un propósito productivo que impacta en esta vida, y eso es súper importante, impacta en esta vida, pero también impacta en la vida venidera. Si podemos volver a lo que dice Mateo 11:13, dice, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Un yugo es un pesado aparejo de madera que se pone sobre 2 o más bueyes. Así se usaba. Se ata a cualquier cosa que se quiere que los bueyes lleven, en el fondo. Entonces, uno dice, ya, pero entonces es contradictorio lo que está diciendo Jesús. Porque ¿en qué sentido el yugo es fácil? Y el yugo es una metáfora de los requerimientos en el fondo del discipulado, en contraste con el yugo de los líderes religiosos. Está haciendo un símil entre el yugo que Jesús ofrece versus el yugo que el mundo ofrece o que los líderes religiosos ofrecían. El yugo de Jesús es más fácil, pero no porque es menos exigente, sino porque el poder del Redentor, de Jesús el Redentor, por medio de su Espíritu Santo, permite que así sea, que podamos tener una vida más descansada. Jesús no nos ofrece una vida fácil o llena de lujos o como quisiéramos verlo, porque hoy día quisiéramos ver, Dios nos puede dar una vida llena de lujos. Hay iglesias que eso proclaman, es súper raro. El yugo siempre sigue siendo yugo. Lo que cambia es que su yugo es compartido y el peso no recae sobre los hombros de alguien, de nosotros, sino que recaen sobre alguien más fuerte que nosotros, más fuerte que tú y yo, que es Jesús. Alguien con más fuerza de tiro nos acompaña y nos ayuda en esta vida que sin duda es una vida también pesada. Jesús lo dijo, o sea, en el mundo tendrías aflicción, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Es decir, yo tengo más fuerza que tú. Yo tengo más fuerza para poder salir adelante. Yo tengo más fuerza para poder avanzar. Ahora tenemos un gran compañero en la responsabilidad diaria.
si lo entendemos de esta manera. Nuestra cara de cansancio y de tristeza ya no es la misma, si es que Él puede cambiar ese lamento en una canción alegre. Y ya para ir cerrando, Jesús nos ofrece una vida plena y abundante, no precisamente para que hagamos lo que queramos y vivamos la vida loca, pero también podría confundirse con eso, con que nos vamos al otro extremo, la vida loca, el libertinaje. Su yugo contiene este tipo de enseñanzas que nos motiva a vivir una vida llena del Espíritu Santo. Eso es vivir una vida en libertad plena y abundante. Es una vida llena del Espíritu Santo. Gálatas 5, y lo quiero leer textual, lo que dice, voy a leer algunos pasajes, y dice: por eso les digo, aquí Pablo nuevamente hablando en el contexto, dejen que el Espíritu Santo lo guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones por la lucha. Pero, ahí verso 18, pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés, lo que antiguamente pasaba. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoístas, discordias, divisiones. Miren la montonera de frutos que trae el seguir la naturaleza pecaminosa: envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Esto lo está diciendo Pablo: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Y con esto quiero hacer un paréntesis. Reino de Dios no significa que es lo que no es la vida venidera. Lo que Pablo está refiriéndose es reino de Dios en la tierra. Hoy día vivimos el reino de Dios. Hoy día vivimos conforme a lo que Dios quiere que vivamos. Hoy día es el reino, no es mañana. Punto 22, es sumamente importante. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosas y los han llevado allí, crucificados allí. Y aquí vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos de otros. Buenísimas las palabras de Pablo. Era un crack. Hay una vida fructífera cuando recibimos por fe el Espíritu Santo de Dios. Cuando dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, todo cambia. La carga que parece pesada con Dios se hace ligera, porque la clase de frutos que produce el Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio, como dicen unas versiones. Pero eso es lo que lo produce. ¿Quién lo produce? Lo produce el Espíritu Santo. No eres tú, no soy yo, no son nuestras fuerzas. Es lo que Dios produce en nuestra vida. Esto es vida plena. Esto es carga ligera. Eso es yugo fácil. Es poder dejarnos guiar completamente por lo que Dios quiere de por nuestra vida. Es poder hacer real lo que dice el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. En lugares de delicados pastos me hace descansar. Conforta mi alma, me guía, me llena, me lidera por sendas de justicia, aunque pase por valles de sombra. ¿Por qué? Porque cuando nos conectamos con Jesús, aunque estemos en una situación alta o una situación baja, vivimos de una manera distinta al resto. Vivimos confiando, con expectativa, como les decía antes. Muchos por años han sido movidos por el miedo a que Dios los castigue. Yo incluyéndome. No puedo decir que no. Hemos vivido con el miedo a que Dios nos castigara o que nos hiciera algo. Le damos demasiada importancia o le dimos demasiada importancia a lo que opinaban los demás.
y seguíamos esclavos de todo nuestro checklist, de toda nuestra lista de tareas, todo lo que tenemos que hacer, todo lo que tenemos que aprobar antes de poder pararnos delante del Supremo Dios, que sí es supremo, pero nos ha dado libre acceso para que podamos entrar y podamos estar con Él. No tenemos que cumplir una lista de tareas para poder acercarnos a Jesús. Quiero que quede muy claro eso. Muchos han vivido como el equilibrista que hablamos al inicio, como Walenda. Destinamos toda nuestra energía a no caernos de la cuerda, a seguir esa lista interminable de cosas por concretar para poder acercarnos a Jesús. Y lo hemos ponderado mucho más que el hecho de enfocarnos en caminar sobre la cuerda, en caminar sobre lo que Jesús nos habla. Centramos nuestros esfuerzos tanto en no fallar que finalmente terminamos fallando, precisamente. Terminamos olvidando el hecho de ir avanzando. El miedo ha hecho que mucha gente por el camino se haya quedado en el camino pensando que Dios los rechaza porque han caído de toda esa cuerda, de toda esa lista de cosas. Es que me caí y me equivoqué, entonces no tengo perdón de Dios. No, tú tienes perdón de Dios. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Corazones que aman a Dios simplemente porque finalmente tienen miedo a lo que Dios les pueda hacer. Pero con esto ya realmente quiero terminar, porque ya nos hemos alargado un poco. Lo que dice Juan, 1 Juan capítulo 4, versículo 17, dice: y al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Por lo tanto, no tendremos temor en el día del juicio, sino que podremos estar ante Dios con confianza. Era lo que les decía antes, porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. En esta clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo. Y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Mire, este punto es clave, es un puntazo, es clave. En esta clase de amor no hay temor, porque el amor, lo voy a repetir, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo. Y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. En esto en esta parte del texto se capsula todo el mensaje. Nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero, dice el punto 19. Por lo tanto, mi amigo, mi amiga, no es religión, sino que es vida plena. No son cargas, sino que es una carga ligera. No es miedo, es amor. Y por lo tanto quiero dejarlo solamente con esta última idea. Deja atrás los miedos y disfruta de tu vida plena y abundante en Dios. Deja la religiosidad atrás, todas esas listas de cosas por hacer, y disfruta de una vida plena en Cristo Jesús. Eso quería compartir con ustedes. Así que no sé si vamos a hacer una oración, hermano Juan, ¿no guía usted? O lo hago yo, no sé, como usted quiera. Bien. Sí, guíanos la oración, Misael. Creo que tuvimos tremendo mensaje. Guíanos la oración. Perfecto. Señor Jesús, te agradecemos por este mensaje que ha venido a nuestra vida, Señor, para poder hacer entender cosas que antes probablemente no entendíamos, cosas que antiguamente no teníamos o que probablemente viene a refrescar lo que ya hemos sabido, Señor Jesús. Por eso te agradezco, Señor, porque tu mensaje ha sido enviado, ha sido entregado, Señor, y ahora depende de nosotros, Señor amado, poder cultivar este mensaje. La palabra, tú nos enseñas a través de parábolas, dices que la tierra, si está dispuesta, Señor, a ser trabajada, la tierra será, Señor Jesucristo, fructificada. Por lo tanto, te pido en esta hora, Señor, que este mensaje que tú me has dado, Señor, en este día, y yo he podido transmitir, Señor, a nuestros hermanos, lo hagas, Señor, vida en nuestras vidas, Señor, en la vida de ellos y también en la mía, Señor, porque a veces perdemos el foco, a veces, Señor, no sabemos hacia dónde ir, perdemos la dirección, Señor, y miramos hacia cualquier lugar como lo hizo Karl Walenda, Señor. Así que todo esto te lo pido en tu nombre, Señor, y te adoramos, te exaltamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.